Así que bueno, en primer lugar, bienvenidos a todas y todos a otro seminario del grupo de biólogas de plantas argentinas y botánicas argentinas, por supuesto. Así que hoy tengo el gusto de presentar a Gisela Díaz Dopico. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste. Y luego ella continuó su tesis doctoral en el IBONE, que es el Instituto de Botánica del Nordeste, trabajando principalmente en sistemática y taxonomía de Asteráceas. En 2015 terminó su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y continúa con una beca postdoctoral de CONICET, también trabajando en Asteráceas. En 2017 luego entonces ingresó a carrera científica de CONICET como investigadora asistente en el Laboratorio de Citogenética y Evolución Vegetal de el IBONE, nuevamente el Instituto de Botánica del Nordeste, y hoy nos va a contar en sí un poco sobre este proyecto de genética y evolución de especies de dominio chaqueño, pero específicamente sobre el impacto del cambio climático en la distribución potencial del quebracho, una aproximación mediante modelado de nicho ecológico. Así que con eso le paso la palabra a Gisela y bueno, puedes compartir pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Comparto pantalla. Rocío, ¿me avisa si se ve? Sí, perfecto. Genial. Bueno, voy a empezar hablando un poquito de lo que es el Gran Chaco. El Gran Chaco americano es una ecorregión boscosa, es la segunda más grande de Sudamérica, después de la Amazonía. Incluye territorios de Argentina, de Paraguay, de Bolivia y de Brasil, y abarca una gran diversidad de ambientes, ¿no? Desde sabanas, pastizales, mares, humedales y, bueno, bosques secos, que justamente constituye uno de los remanentes de bosques secos tropicales más importantes del mundo. Bueno, en toda su extensión presenta una marcada diferencia climática, ¿no? Que está dada por los gradientes de temperatura, de humedad, de precipitación y de los diferentes tipos de suelo, y todo esto se vuelca en una gran biodiversidad, ¿no? Y la hace una región muy importante a nivel socioambiental en Sudamérica que tiene que ser considerada, ¿no? Para su conservación. Además de esto, presenta una gran diversidad cultural y es un patrimonio estratégico para todos los habitantes y para la región. Bueno, sin embargo, también es una de las regiones boscosas más amenazadas del planeta, ¿no? Principalmente por la deforestación que produce la fragmentación de los hábitats, el avance agropecuario, los diferentes cambios en el uso del suelo. Esas son las amenazas actuales de la región. Y bueno, actualmente hay varias entidades e iniciativas que trabajan en pos de la conservación de esta región. Por ejemplo, en Argentina está la Ley de Bosques, que fue sancionada en 2007, y lo que propone es un uso sustentable, o sea, promover el uso sustentable y la conservación de los bosques nativos en Argentina, pero sin embargo, desde la sanción de la ley, actualmente falta información científica, ¿no? De otras disciplinas en donde uno pueda homologar todos estos criterios de conservación y que puedan ser aplicados a largo plazo para el uso sustentable y conservación de los bosques nativos. Bueno, sumado a todo esto, la región chaqueña se encuentra poco representada en el sistema de áreas protegidas a nivel mundial, ¿no? Y en particular en Argentina, solo el 5% de la región del Chaco se encuentra bajo protección legal. Bueno, vamos a hablar de quebracho blanco, Aspidosperma quebracho blanco. Es un árbol que pertenece a la familia Pocenácea, es una especie emblemática del Chaco, es representativa y dominante. Bueno, su distribución abarca toda la extensión de la región del Chaco, pero también se extiende a la parte del Espinal y del Monte, en lo que es el sur en Argentina, y al norte se extiende en lo que es la Chiquitanía y las Yungas. Abarca territorios de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, y presenta un amplio rango latitudinal y altitudinal, por lo que podría considerarse una de las especies
más forestales con un rango muy amplio, ¿no? De amplia distribución. Bueno, el quebracho es un árbol que puede medir hasta 20 metros aproximadamente, presenta un tronco recto que es robusto, con una corteza es muy característica, un color grisáceo, presenta hojas simples, lanceoladas o elípticas, son muy coriáceas y presentan un ápice espinoso. Las flores son hermafroditas, se agrupan en inflorescencias y presentan un color blanco amarillento, y el fruto es una cápsula leñosa que presenta muchas semillas y es de dispersión anemófora. Bueno, esta especie se considera la especie dominante del bosque clímax chaqueño, ¿no? O sea, el bosque chaqueño en toda su esencia. Presenta además una importancia socioeconómica y cultural importante. Su madera se utiliza, por ejemplo, para fabricar muebles, vigas, postes, para leña, para instrumentos musicales. Y también la corteza, la parte aérea y las raíces, uso medicinal principalmente por las comunidades nativas de la región. Bueno, considerando su distribución amplia que mencionaba previamente, podemos considerar a la especie como muy plástica, ¿no? O sea, habita una variedad de ambientes con marcado cambio de clima y dado por esa amplitud latitudinal y altitudinal. Y también es considerada una especie oportunista, que es capaz de germinar y persistir luego de estar sometido a perturbaciones, por ejemplo, como el fuego o la tala, ya sea por medio de la reproducción asexual, que produce brotes epirrizos, o por medio de la germinación de semillas. Presenta una estrategia adaptativa que es la oferta sucesiva de semillas, lo que le posibilita una mayor probabilidad de germinación y de dispersión. Bueno, los estudios de conservación, de efecto de impacto de cambio climático, o de uso de suelo, en general son muy complejos porque hay que considerar factores en forma simultánea, ¿no? Para poder tener una visión global, ¿no? De esa amenaza, de esa vulnerabilidad de la biodiversidad. Entonces, lo más usado para estudiar esto son los indicadores ecológicos. Estos indicadores ecológicos son herramientas para el estudio y monitoreo de objetivos de conservación, y pueden ser elementos, procesos o propiedades de los ecosistemas. Y también actúan a diferente nivel jerárquico, o sea, pueden ser genes, especies, poblaciones, comunidades, el paisaje. Y bueno, dentro de las especies, los indicadores ecológicos más usados son las especies sucedáneas. Esta es la clasificación más común que encontré, ¿no? Hay distintos autores. Algunos las clasifican, pueden combinar algunas categorías. Y si consideramos esta clasificación de especies sucedáneas y las características que venía mencionando de quebracho, la podríamos considerar como una especie clave, porque afecta la estructura y función del ecosistema, es proveedor de recursos, es sensible a las perturbaciones y tiene un tiempo de permanencia largo en los ambientes, y también sería una especie indicadora, ya que también es sensible a la perturbación, tiene una distribución muy amplia, es abundante, tiene una dispersión importante y un cierto éxito reproductivo, ¿no? O sea que podríamos usar al quebracho como un indicador ecológico, ¿no? Para estudiar la conservación de la biodiversidad en esta región. Bueno, los objetivos del trabajo fueron estimar, identificar y delimitar el área de distribución actual de quebracho blanco, identificar las variables más relevantes en la distribución actual y futura, y proponer áreas de conservación para la especie dentro de su área de distribución natural, que es el Gran Chaco. Este último objetivo está actualmente en desarrollo, así que les voy a contar algunos resultados preliminares. Bueno, la metodología utilizada, lo que usamos fue el modelado de nicho ecológico. Para los que no están muy familiarizados, les comento muy brevemente en qué consiste esta metodología. Lo que hace es reconstruir los nichos ecológicos de las especies, utilizando los registros de presencia de la especie y correlacionándolas con las condiciones ambientales asociadas a ella, utilizando algoritmos matemáticos. Acá pueden ver un esquemita de cómo es el proceso del modelado. Tenemos datos de entrada, y la información ambiental y los registros
registro de ocurrencia de la especie, se le aplica un algoritmo de modelado, hay muchos algoritmos de modelado que se pueden utilizar, y lo que se construye es el nicho ecológico, que es un espacio n-dimensional con todas las variables utilizadas, y luego este nicho nosotros podemos trasladarlo al espacio geográfico, como en este caso ese es nuestro resultado, nuestra salida, y podemos proyectarlo también a otras regiones geográficas y también a otros periodos de tiempo. Y bueno, básicamente lo que predice el nicho es el nicho de la especie, el modelado, perdón, es el nicho de la especie y la distribución potencial de la especie. Bueno, y esto nada más para que vean la cantidad de aplicaciones que tiene esta metodología. Puede responder a una gran variedad de preguntas biológicas y es una herramienta que se está utilizando mucho actualmente, desde la descripción y mejoramiento de las distribuciones geográficas, en estudios biogeográficos, evaluación de riesgo en especies invasoras, efecto del cambio climático pasado y futuro, descubrir nuevas poblaciones, conservación sin duda, y bueno, y muchos más, ¿no? Bueno, acá lo que hicimos básicamente fue hacer dos modelados en dos periodos de tiempo, uno en el presente y en el futuro. Para el presente utilizamos dos combinaciones de variables, una con variables climáticas y edáficas, y otra solamente con variables climáticas. Para los modelados a futuro, el modelo presente con variables climáticas se proyectó sobre los escenarios futuros. Utilizamos dos modelos de circulación general, dos escenarios de cambio climático, uno optimista y uno pesimista, y dos periodos de tiempo, del 2061 al 2080 y del 2081 al 2100. Bueno, los registros de ocurrencias de quebracho, las coordenadas geográficas las obtuvimos de datos de campo del grupo de trabajo, ¿no?, que fueron a colectar, de un grupo de Brasil que trabaja con apocinacia, que estábamos trabajando con ellos y nos donaron sus registros, datos de herbario de Livone, y se complementó con los datos de las bases de datos GBIF y SpeciesLink. Las variables ambientales obtuvimos de la base de datos WorldClim, y las variables de suelo de la base de datos SoilGrid. Utilizamos una resolución de 2,5 minutos, que es aproximadamente 5 kilómetros. Realizamos un análisis de componentes principales y de correlación entre las variables para eliminar las que están muy correlacionadas, y para eso utilizamos el programa QGIS y RStudio. Y finalmente, para la calibración de los modelos utilizamos Wallace, que es una plataforma que funciona por medio de RStudio y permite obtener los parámetros óptimos para modelar, ¿no? Para modelar utilizamos el algoritmo de máxima entropía implementado en el programa Maxent, y para la validación usamos el Niche Toolbox, que también es una plataforma que se encuentra disponible online o también funciona por medio de RStudio. Bueno, aquí pueden ver el área de estudio que se modeló en la línea interrumpida en color rojo. Los puntos negros son los puntos de ocurrencia que ocupamos para modelar. Se ocupó un total de 169 puntos después de realizar el filtrado y la limpieza, o sea, eliminar los duplicados, y fueron separados por una distancia de 30 kilómetros. Esos 169 puntos, 70% fueron usados para la construcción del modelo, y el 30% fue usado para la validación. Bueno, los resultados. Acá podemos ver el primer modelado al presente con variables climáticas y edáficas. Este es el mapa que obtuvimos. La graduación de colores indica la probabilidad de ocurrencia de la especie. En azul la probabilidad es 0, pasando por todos los colores hasta llegar a rojo, que en este caso arrojó valores de 1, o sea, probabilidad completa, no muy alta. Podemos ver que el área predicha para quebracho coincide con toda el área de distribución actual de la especie. Sin embargo, también predice en áreas en donde la especie no se encuentra registrada actualmente, como podemos ver acá en esta zona de Uruguay, de Brasil, y esta zona también. Pero bueno, esta zona de acá en particular tiene sentido la predicción, porque en esta zona, que es entre el Cerrado y la Caatinga, tiene muchas semejanzas climáticas con respecto a lo que es el Chaco. Bueno, y abarcó toda la región del Gran Chaco, pero también abarcó regiones de lo que es el Espinal aquí y el Monte Argentino,
y al norte en la zona de la Chiquitanía y de las Yungas. Bueno, acá en esta tabla podemos ver las variables climáticas y edáficas que fueron incluidas en el modelo, y están ordenadas en función del porcentaje de contribución a la construcción del modelo. Podemos ver que las tres primeras son variables de temperatura, estas son las que más contribuyeron al modelo, y después son variables edáficas principalmente, ¿no? Y esta tablita que se ve aquí abajo son los estadísticos de validación. El área bajo la curva, que es estadístico que toma valores de 0 a 1, y valores de 0 a 7 o superiores indican un buen modelo, y el ROC parcial, que este estadístico lo que hace es medir el rendimiento del área abajo de la curva, toma valores de 1 a 2, valores de 1 indican que el modelo es distinto de uno generado por azar, y valores de 2 indican que el modelo es diferente, no hay una significancia estadística. Y bueno, nos dieron unas buenas estimaciones. Bueno, acá graficamos el comportamiento de las variables climáticas y edáficas. Solamente graficamos las 8 primeras que construyeron el modelo en un 90%, ¿no? En el eje de las Y vemos la idoneidad predicha, o sea, la probabilidad de ocurrencia de la especie, y en el eje X vemos los valores que toma la variable para la especie, ¿no? Por ejemplo, la bio3, que fue la variable que más contribuyó, que es la isotermalidad, podemos ver que valores entre 40 y el 60% hacen que la probabilidad de ocurrencia de la especie sea del 60% o más, ¿no? La bio8 tiene un rango de 25 a 34 grados como óptimos para habitabilidad de la especie, la bio6 de 2 a 12 grados, y acá el porcentaje de peso de partículas de limo, que es el 22 y un 45%. Bueno, aquí vemos el pH del suelo en agua, que las preferencias son de suelos más bien alcalinos o neutros, ácidos o neutros, perdón. El porcentaje de peso de partículas de arena entre un 30 y un 60%, el porcentaje de arcilla entre un 15 y un 30%, y la bio19, que fue la variable de precipitación que contribuyó de manera importante, con valores de 0 a 100 milímetros, ¿no? Estos gráficos, aquí podemos visualizar cuáles son los requerimientos ecológicos, ¿no?, de la especie para su habitabilidad. Bueno, este es el modelado en presente, construido solamente con las variables climáticas. Este es el modelo que se proyecta para generar los modelos futuros, ¿sí? Podemos ver el mapa obtenido, es muy similar la distribución a lo que veo con el modelo con variables edáficas. En este caso la probabilidad máxima nos llegó a 1. Y bueno, las variables que más contribuyeron al modelo fueron también la isotermalidad, fue la más importante, pero después las variables de precipitación son más relevantes. Y bueno, los estadísticos, el área bajo la curva y el ROC parcial también arrojaron buenas estimaciones. Bueno, aquí es para que vean de forma comparada el modelo generado con las variables climáticas y edáficas y el modelo con solamente variables climáticas, y pueden ver que es muy similar, no solo en la extensión que predice, ¿no?, para la especie, con algunas diferencias, sino también a nivel cuantitativo, porque el área predicha para ambos como óptima ronda el 1.700.000, casi 800.000 kilómetros cuadrados. Bueno, los modelos futuros. Los modelos futuros aquí están representados de forma binaria, o sea, solamente presencia, que es el color rojo, y ausencia en color azul. Los hicimos de esta forma porque estos son mapas consensos que se generaron para cada periodo de tiempo, para cada escenario climático, en función de los modelos de circulación general que empleamos, ¿no? Arriba pueden ver el modelo presente para que vean de forma comparativa los cambios que se predicen a futuro. Podemos ver que en los 4 escenarios modelados, en todos se predice una disminución del área de distribución de la especie, pero de forma más drástica se observa en los escenarios pesimistas, ¿no?
Y también podemos ver que hay como una tendencia de trasladar el área de distribución a esta zona del sur de Buenos Aires, ¿no? Que en el presente no se... Uy, perdón. Bueno, este gráfico es para que vean de forma cuantitativa cuál es el porcentaje de pérdida estimada en el futuro con respecto al área actual. Y bueno, como veían en los mapas anteriores, los escenarios más drásticos son los escenarios pesimistas, y bueno, y se predice una pérdida de área que va del 5 al 40% aproximadamente. Bueno, estos son los resultados preliminares que les comentaba, que tienen que ver con el objetivo 3, el trabajo. Y bueno, lo que hicimos acá fue representar el mapa del modelo presente climático con las áreas protegidas a nivel mundial. O sea, aquí están representadas de forma indistinta las áreas protegidas nacionales, internacionales, estatales o privadas. Y lo que podemos ver claramente es lo que planteé al principio, que la región del Chaco se encuentra escasamente representada en el sistema de áreas protegidas, y en particular en Argentina hay muy pocas con respecto a Paraguay y Bolivia, por ejemplo, que presentan estas áreas bastante grandes que cubren la región del Chaco, y una, creo que si no me equivoco, no recuerdo mal, justamente se llama el Gran Chaco, Reserva Gran Chaco, no recuerdo bien. Bueno, y que claramente son necesarias iniciar estrategias de conservación, ¿no?, de la región. Bueno, y estos datos son unos datos genéticos que obtuvo Noelia Almirón. Ella es una estudiante doctoral del CONICET que trabaja en el IBONE, y ella fue la primera que empezó a trabajar con quebracho, y ella estudió la diversidad y estructura genética de poblaciones argentinas de quebracho, utilizó marcadores AFLP, y lo que hicimos aquí es representar esas poblaciones que estudió Noelia y las ploteamos sobre el modelado climático del presente. Podemos ver e identificar tres grupos de poblaciones con una diversidad genética muy alta. Está representado el índice de Shannon, un grupo aquí en el norte, en Formosa, un grupo aquí en Corrientes, y uno aquí en Córdoba. La idea es acoplar los datos de los modelados con estos datos genéticos que generó Noelia, y así poder establecer de manera regional, ¿no?, a nivel Argentina, por supuesto, porque las poblaciones son de Argentina, unidades de manejo o vacíos de conservación o ser conservados. Y bueno, estos mismos datos, estas poblaciones, las ploteamos sobre el escenario más dramático que vimos de los modelos futuros, y bueno, podemos ver claramente que este grupo de poblaciones con alta diversidad, que Corrientes, tiene como un pronóstico muy malo, y bueno, este grupito de poblaciones debería considerarse, sería potencialmente un grupo a ser considerado como unidad de manejo, y que el área claramente debe considerarse como un área de vacancia de conservación. Bueno, consideraciones finales que tienen más que ver con los dos primeros objetivos. Los modelos actuales y futuros que obtuvimos mostraron un buen rendimiento a nivel estadístico. Las variables más importantes para el modelo de nicho ecológico actual, usando clima y suelo, son derivadas de temperatura, y en segundo lugar las variables edáficas. Para los modelos climáticos actuales y futuros, las variables más importantes son la isotermalidad y las variables de precipitación. Y bueno, los resultados muestran que en unas pocas décadas los cambios climáticos van a afectar las zonas potencialmente adecuadas para el hábitat de la especie, ¿no?, entre un 5 y un 42% de pérdida de área. Las tendencias observadas son similares para todos los escenarios, aunque fue más drástico para el modelo pesimista, ¿no? Bueno, aquí presenta el grupo de trabajo. Noelia Almirón, no sé si está presente, pero bueno, ella es becaria doctoral, está próxima a doctorarse. Fue la primera que empezó a trabajar con quebracho blanco en el IBONE. Viviana Solís Nefa, que es mi codirectora en el IBONE. No puedo dejar de nombrar a Andrés Camps, que bueno, creo que no está en el país, pero me ayudó un montón con el tema de los modelados, que sabe un montón de modelados. Y bueno, y Andrea Kosakov, que es mi directora de carrera, ellos son del INVIP. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gisela. La verdad que hermosa charla y muchísimo trabajo. Está muy, muy lindo. Gracias. Así que bueno, ahora estamos abiertos a preguntas y pueden directamente tipear pregunta en el chat o hacer su pregunta y yo la puedo leer por ustedes. Yo tengo una pregunta para comenzar en sí. Dale. Sí. En sí pensaba con todos los criterios que hay de la UICN, digamos, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sí, con todas estas proyecciones y se puede en sí dar un reporte o ya estimar cuál es el estado de conservación de la especie. Y todavía no hay, quizás habría que hacerlo. Igualmente la especie es abundante todavía, no tiene no está categorizada. Y quizás sea lo mejor, porque justamente es evitar llegar a eso para tomar medidas, ¿no? O sea, sigue siendo una especie muy abundante y representativa de lo que es el Chaco. Es más, como mencioné, es una de las especies de mayor distribución dentro de la región. Sí, sí, es muy, muy interesante, porque quizás hay algunos criterios que permiten considerar cómo va a ser la distribución futura o proyectada, y entonces se podría proponer algún estado para que, bueno, justamente se le dé más valor y se pueda Claro, hacer alguna acción con las áreas de sí, protección. esa es la idea del trabajo. Estamos ajustando ese tema de establecer las áreas prioritarias y de las unidades de manejo. Queremos incorporar lo que es uso del suelo, ¿no? Para ser como más precisos a Ujú. la hora de establecer las áreas y considerar todo lo que ya sabemos que está modificado, ¿no? Que es mucho. Así que sí, eso. Buenísimo. Bueno, por supuesto que hay muchísimas felicitaciones, hermosa charla, excelente trabajo. Gracias. Bueno, todos, por supuesto, diciendo que es súper útil, gran trabajo. Eh, Estoy Bien, aquí leyendo tenemos algunos ahí. una pregunta, no sé, Débora, si querés hacerla directamente o la leo. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eh, ¿todo bien? eh, Pregunta más de intervención, no sé si ese es el espíritu en estas poblaciones naturales, pero digo, ¿se piensa en hacer alguna selección de ejemplares y de semillas que presenten mejor comportamiento para estas áreas, pensando en su ubicación en estas áreas que ustedes predicen a futuro? Por ejemplo, en el sudeste de Buenos Aires, ¿hay alguna estrategia de intervención? O se deja que, no sé cómo hacen con otras especies protegidas, si las dejan que ellas solas vayan evolucionando, como el cambio climático es tan rápido, tal vez no tengan tiempo y tal vez haya que ayudar a, a seleccionar ya ejemplares que presenten buen comportamiento en esas nuevas áreas que ustedes predicen en las que se van a ubicar Claro, dentro de no tantos años, ¿no? Pensando que la sí. selección en árboles es más lenta y estos escenarios que predecían eran para 2060, 2080, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. Sí, desconozco en el sentido, las estrategias de conservación que proponemos, digamos, son a nivel de áreas de vacancia, o sea, de proponer áreas para proteger no solo la especie, sino que por eso justamente que hablaba que es una especie clave, indicadora, como que va a proteger muchas otras especies, el paisaje, las comunidades. O sea, esa pregunta es muy específica al nivel del quebracho, ¿no? Yo calculo que no forma parte de nuestro proyecto de trabajo y tampoco te quiero inventar, digamos, pero desconozco cómo se trabajaría de esa forma. Pero mm, sería bueno, ¿no? ok, Considerar bárbaro. eso. No, porque pensaba, ¿no? Como tomador de decisiones, los que Sí, tienen que ir a poner, si vos me decís que los modelos predicen que en el peor de los sí, escenarios va a desaparecer de la provincia actual del Chaco, ¿crearía una sí, sí. reserva en el Chaco o empezaría ya a crear una reserva en otro lugar Claro, donde va a aparecer la especie la ayudaría, digamos, genéticamente con ejemplares que claro, toleren más, no sé, las condiciones futuras del sudeste? A eso voy, claro. pero por ahí es Sí, mi igual cosa me... intervencionista No, está súper bien. Sería algo mucho más complejo. Yo creo que llevaría estudios a nivel fisiológico, o sea, de muchos años también, porque acá estamos estimando.
o sea, es una probabilidad. Nosotros elegimos este modelo estadísticamente y predice eso, pero bueno, al fines de conservación, uno mira lo que está en el presente, ¿no? Y de ahí, en todo caso, establecer las áreas prioritarias y quizás hacer algún banco de germoplasma, o sea, almacenar las semillas, sería otra estrategia así más puntual para la especie, sí. Ok, bárbaro, No gracias. sé si te respondí, pero... Sí, sí, perfecto, perfecto. Creo que Andrea Kosakov, que también estaba comentando sobre Prosopis alba, no sé si ella quiere decir algo al respecto, justamente en relación a esta pregunta. Ay, sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, André. En cámara. No, quería acotar esto que es súper interesante lo que planteaba Débora. Y sí, en Prosopis alba, por ejemplo, hay como ya una línea de trabajo, o sea, como que está un poquito más avanzada esa secuencia de preguntas frente a escenarios climáticos futuros, digamos. Y entonces hay como una línea de trabajo que está indagando eso, por ejemplo, tolerancia, o sea, en la germinación de semillas, establecimiento de plántulas, para poder recomendar cuáles podrían ser potenciales áreas fuentes a la hora de reforestar zonas en un contexto de cambio climático, digamos. Yo creo que, por ejemplo, esto que mostró Gise son como unos primeros estudios donde después hay que ir afinando un montón de aspectos y que tienen que ver con esto. La especie va a poder llegar en esos lugares que se consideran como factibles, por ejemplo, o favorables en el futuro, podrá llegar con su capacidad de dispersión natural, o también al revés, los lugares donde no va a estar, no va a ser favorable, plantear, por ejemplo, conservación ex situ, al menos, o sea, como dice, estos bancos de germoplasma, para poder tener reservorios genéticos de esas poblaciones que en principio desaparecerían, digamos, ¿no? Pero eso, quería comentar que en Prosopis hay un poco más de trabajo, sí, en cuestiones más ecológicas, pensando en un contexto de cambio climático. Bien, bárbaro. Genial, muchas gracias, André. Tenemos también varios comentarios y una pregunta de María Ferrero. No sé si la querés hacer, María, o la leo por vos. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te quiero felicitar, Gisela, porque me Gracias. parece un trabajo como súper interesante. Me gustó, lo comenté antes, la capa de áreas protegidas, que no la conocía. Siempre se conocen capas nuevas, me parece interesante. Es cierto. Y nada, el contraste también que se ve entre esa capa y lo que hay, siempre como cuando vas a los parques nacionales parecen inmensos y después cuando ves lo que es en proporción no es nada y queda un montón por hacer, así que nada, buenísimo el trabajo, te felicito. Gracias. Y no, me quedaba duda porque hace poco que estoy leyendo sobre estos trabajos que me parecen interesantes, pero no termino de entender por ahí la selección de variables que hacen. Si es solo por correlación o si ustedes, como ya vienen estudiando, si conocían algo de la especie, como para saber cuáles eran las variables o las capas de suelo, esas cosas como más propensas a elegir para el modelado. Claro. Mira, la selección de variables para modelar las opciones son diversas, depende de cómo, Sí. quién las haga, ¿no? O sea, nosotros tratamos de avalarnos estadísticamente, entonces hacemos un análisis de componente y de correlación bastante estricto, ¿no? Entonces como que nos hablamos de eso y para la selección, pero siempre el conocimiento que uno tenga de la especie puede hacer que ciertas variables tengan más peso y decir, no, esta no la puedo sacar porque sé que es importante, o sea, en el Chaco en general, como mencioné, o sea, el cambio climático en toda su extensión es enorme, o sea que hicimos el análisis de componentes de correlación porque creo que todas iban a contribuir de alguna forma. Y bueno, y la parte edáfica, nosotros hicimos el análisis de componente junto de las climáticas con las edáficas, todas juntas, porque incluso entre ellas puede haber correlación. Y evidentemente nos han dado algunas correlacionadas y hemos eliminado algunas, por ejemplo, el contenido estimado de agua, no recuerdo algunas otras. Eran muchas. Sí, Y también sí, tiene sí. que ver el tamaño de la Son- muestra con el número de variables que uno usa. Eso ya también a nivel estadístico, más allá del Claro, conocimiento del aporte, ¿no? O sea, sí. podrías leer mucho sobre eso. Hay gente que se basa en los jackknife, por ejemplo, un análisis de jackknife,
solamente con eso para seleccionar, pero bueno, por eso te digo, las opciones son variables para seleccionar las variables. Ah, está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada, Felicitaciones de nuevo. gracias. Muchas gracias, María. Tenemos también un comentario de Carla Suárez de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Me parece muy, muy interesante. Ella dice que le gustó mucho tu charla, no solo por el interés en sí del proyecto, sino también por lo aplicado. Ella es docente de ecología y es interesante contar con lo que se trabaja, contar sobre lo que se trabaja dentro del concepto de nicho, que a veces resulta abstracto para los estudiantes de grado. Así que ella refuerza de que es muy buen ejemplo y que despierta interés incluso para discutir los alcances. Gracias. Así que bueno, hay, Bien. por supuesto, más felicitaciones, muy interesante el trabajo. No hay más preguntas en el chat, pero si alguien más tiene una pregunta, o pueden también levantar la mano o directamente abrir su micrófono. Bueno, mientras les cuento que este trabajo se enmarca dentro de lo que es mi tema de carrera, ¿no? Dentro de CONICET, y que no solo es este tipo de estudios, sino que también la idea es hacer filogeografía en la especie, ¿no? Hacerlo como un enfoque más completo, histórico, biogeográfico, y bueno, y también esta parte de conservación, que en realidad nos adelantamos un poco a esta parte por el tema de la pandemia que frenó todo el trabajo en laboratorio, porque la idea también era complementar los datos de Noelia genéticos con todo lo nuevo que yo iba a hacer en la parte molecular, pero bueno, nos atrasamos un poquito. Pero es fabuloso que a pesar de que no pudieron continuar un poco esa parte, pero han avanzado muchísimo con todo lo que es modelado, y que a veces, bueno, con la pandemia no se podía avanzar en nada. Entonces, Sí, pudimos hacerlo porque lo hacemos desde la compu, ¿no? sí. No, la verdad, excelente trabajo, muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Al parecer no tenemos más preguntas, entonces en ese caso estamos ya finalizando el seminario de hoy. Nuevamente muchas gracias, Gisela, por la excelente charla, y la próxima semana vamos a tener el lunes a Guillermina Mendiondo, que está trabajando en el Reino Unido, con su charla From the Lab Bench to the Field. Así que bueno, muchas gracias a todas y Gracias a todos. ustedes por la invitación. Bueno, nos vemos la semana próxima. Adiós.